Antes de que te sumerjas en este viaje a través de los velos del tiempo y del espíritu, permítete un instante de silencio. Respira profundo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un llamado. La piedra filosofal, tan buscada por alquimistas, magos y filósofos, guarda secretos que van mucho más allá del oro o la inmortalidad. En este video serás guiado por un camino oculto, donde antiguos símbolos se encuentran con verdades eternas. Si este tipo de misterio toca algo dentro de ti, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, para que ningún secreto se pierda en el viento. Que comience la búsqueda. Se dice que mucho antes de que el tiempo fuera contado en calendarios o el alma reducida a diagnósticos, existía un secreto escondido bajo capas de metáforas, símbolos y enigmas. Un secreto que no estaba hecho de piedra, pero que tenía el peso de un mundo. En manuscritos susurrados por alquimistas encapuchados y grabados con letras que parecían danzar alrededor del fuego, la piedra filosofal aparecía como el misterio último de la existencia. No era solo un artefacto, era un estado del ser, una posibilidad dormida dentro de cada hombre y mujer que se atrevía a cruzar el velo de la realidad ordinaria. Su nombre resonaba en lenguas muertas y vivas, desde el árabe el ixir hasta el latín lapis philosophorum, siempre envuelto en un aliento de secreto y sacralidad. Pero quien buscaba oro literal se perdía en los espejos de la materia. Quien buscaba el oro espiritual encontraba reflejos de sí mismo. La piedra era, al mismo tiempo, aquello que transforma y aquello que espera ser transformado. En Alejandría, en el antiguo Egipto, los filósofos ya murmuraban sobre una sustancia capaz de unir los opuestos, disolver el ego y regenerar el mundo. Misterio, metáfora o una tecnología espiritual que el mundo moderno ha olvidado cómo usar. Nadie lo sabía con certeza, pero todos los que oían hablar de ella sentían una inquietud inexplicable, como si una verdad olvidada intentara emerger del inconsciente colectivo. Alquimistas, filósofos y místicos dejaron rastros, no en mapas, sino en tratados oscuros, en símbolos alquímicos, en sueños, porque la piedra filosofal no se buscaba con las manos, sino con el alma. No estaba escondida en un lugar, estaba codificada en un proceso que comenzaba siempre con una pregunta silenciosa. ¿Quién soy yo verdaderamente? La búsqueda de la piedra no se realizaba por caminos visibles, sino en los laberintos de la conciencia. Los antiguos enseñaban que el camino comenzaba con la nigredo, la noche oscura del alma, el momento en que todo pierde sentido y la identidad se disuelve como sal en agua. Allí, en el fondo de la desesperación, surgía el primer atisbo del trabajo alquímico, aceptar el caos interior como materia prima de la transmutación. Los alquimistas sabían que no se hacía oro sin antes enfrentar el plomo de la propia sombra, y era allí donde muchos desistían, porque la piedra filosofal, a pesar de prometer la inmortalidad, exigía la muerte, no del cuerpo, sino del ego. Una muerte simbólica, dolorosa, esencial. El iniciado debía quemar sus apegos, disolver sus certezas, despojarse de las identidades heredadas para entonces ser rehecho. Cada etapa estaba marcada por símbolos: el cuervo negro de la putrefacción, el león verde de la fermentación, el rey rojo de la integración final. Nada de eso era literal. Era un lenguaje velado, creado para proteger el secreto de los profanos, pero también para invitar a quienes veían más allá del velo. La piedra era descrita como una sustancia que no era sustancia, una unión de lo fijo con lo volátil, de lo masculino con lo femenino, del cielo con la tierra. No podía ser fabricada, solo revelada, y la revelación solo ocurría cuando el buscador se volvía digno, no por moral, sino por integración. La piedra filosofal era el espejo último, no aquel que refleja la apariencia, sino el que revela la esencia, y quien la tocara, aunque fuera sin palabras, jamás sería el mismo. A lo largo de los siglos,
nombres susurrados a la luz de las velas, llevaron fragmentos de ese saber como quien carga brasas en las manos. Hermes Trismegisto, el legendario 3 veces grande, habría sido el primero en codificar los principios de la transmutación en el Corpus Hermeticum, donde afirmaba que lo que está arriba es como lo que está abajo. Esta máxima, conocida como la tabla de Esmeralda, era el cimiento de la alquimia espiritual, una invitación a la reconciliación entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el hombre y el universo. La piedra filosofal aparecía allí, velada en lenguaje poético, como el resultado del opus magnum, la gran obra. Con el tiempo, ese conocimiento se infiltró en monasterios, bibliotecas secretas, sociedades iniciáticas y sectas perseguidas. Atravesó las arenas de Persia, los palacios del califato, las catedrales de la Europa medieval. Alquimistas como Geber, Al-Razi, Alberto Magno y Paracelso no solo buscaban transformar metales, ellos mapeaban los estados del alma. Cada horno encendido era una oración, cada balón de vidrio un útero simbólico, cada experimento, un intento de reflejar en el mundo visible un cambio interior. Pero era demasiado peligroso hablar abiertamente sobre esto. La Iglesia lo veía como herejía, los reyes temían la subversión del orden natural y los ignorantes se burlaban de lo que no podían comprender. Por eso, el lenguaje de la alquimia era un laberinto de metáforas, paradojas e imágenes. Quien quería encontrar la piedra debía aprender a leer con el corazón, a descifrar el mundo como un pergamino vivo, porque la verdadera alquimia no se hacía con reactivos, sino con conciencia. La piedra filosofal, entonces, no era un objeto de posesión, era un proceso de ser. Aquellos que se atrevieron a recorrer este camino pronto se dieron cuenta de que el mundo exterior comenzaba a reflejar las transformaciones internas. El alquimista no operaba solo, era operado. Cada símbolo que estudiaba parecía devolverle una mirada. El oro, por ejemplo, dejaba de ser un metal para convertirse en imagen del espíritu despierto, de la conciencia plena, de la chispa divina en el alma del ser. Y el plomo, pesado y oscuro, era la metáfora del ego bruto, lleno de miedos, traumas y condicionamientos. El trabajo de la piedra era justamente ese: extraer luz de la oscuridad, sentido del caos, ser de la disolución. Pero el proceso era cíclico, espiralado, nunca lineal. Había retrocesos, ilusiones, falsos comienzos. Muchos confundían el oro de los tontos con la piedra verdadera y se perdían en delirios de poder, vanidad o literalismo. Otros enloquecían tratando de separar el mercurio del azufre, como si el mundo interno pudiera diseccionarse como un cadáver. Pero los sabios sabían. El secreto de la piedra estaba en unir lo que fue separado, en casar al rey y la reina, en hacer las bodas alquímicas dentro de uno mismo. Cuando eso ocurría, decían, algo inexplicable tomaba forma, una lucidez silenciosa, una sensación de eternidad dentro del instante, un fuego que no quemaba, sino que iluminaba. El buscador descubría por fin que la piedra no estaba fuera, ni en algún cofre oculto o en la punta de una montaña mítica. Siempre estuvo dentro, pero dormida, esperando por el toque del trabajo interior. Y entonces, en un instante que parecía contener todos los tiempos, el buscador comprendía. La piedra no era algo que se encuentra, era algo que se llega a ser. Pero la historia de la piedra filosofal no termina en las criptas de la antigüedad o en los tratados herméticos. Como un mito vivo, atravesó las eras, renaciendo bajo nuevas máscaras, siempre oculta y siempre presente. En la Edad Media surgieron relatos de figuras enigmáticas que habrían alcanzado la gran obra. Uno de los más célebres fue Nicolas Flamel, un escriba parisiense que, según las leyendas, descifró un grimorio alquímico y produjo la piedra filosofal, alcanzando la inmortalidad junto a su esposa. Aunque la historia carece de pruebas concretas, la tumba de Flamel fue encontrada vacía. Desde entonces, su nombre resuena en los círculos esotéricos como símbolo de un iniciado que completó el ciclo alquímico y se liberó de la rueda del tiempo. En otras narrativas, la piedra aparecía disfrazada en cuentos de hadas, en los cálices sagrados, en los anillos mágicos, en los espejos que revelan el verdadero rostro. Nunca fue solo un
artefacto. Siempre fue un espejo del arquetipo de la totalidad. Jung, siglos después, captaría esa intuición y diría que la piedra filosofal era una imagen del self, el centro integrador de la psique. Así, se convertía en la meta de la individuación, el proceso por el cual el ser humano integra sus partes fragmentadas y alcanza la completitud. De este modo, la alquimia se revelaba como una psicología profunda, incluso antes de existir el nombre para ello. La piedra era, paradójicamente, el destino y el camino, un enigma que no se descifra con lógica, sino con vivencia. Y aquellos que se acercaban a ella, aunque fuera por sueños, visiones o sincronicidades, sentían algo cambiar. El mundo, antes opaco, comenzaba a brillar con significados ocultos, como si cada cosa, una hoja, una palabra, un silencio, llevara un secreto esperando ser leído. En la era moderna, la piedra filosofal se desmaterializó, se convirtió en una alegoría, pero el deseo por ella nunca desapareció. De hecho, el movimiento científico del Renacimiento, con figuras como Isaac Newton, comenzó a fusionar la búsqueda de la piedra con el desarrollo del conocimiento empírico. Newton, uno de los más grandes científicos de la historia, dedicó años de su vida al estudio de textos alquímicos, tratando de descifrar el gran misterio que él creía que era la clave para comprender el universo. Para él, la piedra filosofal no era solo un símbolo esotérico, sino una clave literal para comprender las leyes cósmicas que rigen el mundo. Sin embargo, a pesar de todos sus descubrimientos matemáticos y físicos, nunca logró la transmutación del plomo en oro, ni el hallazgo de la inmortalidad. ¿Y qué nos enseña esto? Que la piedra filosofal, como la sabiduría profunda, nunca puede ser obtenida mediante una simple manipulación externa, sino a través de una verdadera transformación interna. Al fin y al cabo, es una metáfora del constante movimiento de la conciencia, de la incesante búsqueda de equilibrio y armonía. Tal vez, en su esencia, la piedra filosofal no sea algo que se conquiste, sino algo que se reconozca dentro de nosotros, una idea ancestral que nos impulsa a preguntarnos cuál es el verdadero oro que buscamos. Porque tal vez la verdadera alquimia no sea transformar el mundo a nuestro alrededor, sino transformar la forma en que lo vemos, cómo lo sentimos y cómo nos relacionamos con él. Y quien hace esta alquimia interna, en última instancia, es el espíritu humano, que nunca deja de buscar lo que está más allá, lo que trasciende la materialidad, lo que une los opuestos. Así, en un giro moderno del destino, la piedra filosofal migró hacia los campos de la literatura y la cultura pop, reapareciendo en las páginas de libros y en las pantallas de cine, disfrazada con nuevos ropajes, pero manteniendo en el fondo el mismo poder simbólico. En el universo de Harry Potter, la piedra filosofal ya no es un concepto abstracto o filosófico, sino un objeto mágico capaz de conferir inmortalidad y riqueza. Sin embargo, su función dentro de la trama de J.K. Rowling se revela más profunda que un simple artefacto de deseo. La piedra filosofal en el mundo de Harry Potter no es un fin, sino un medio para entender los verdaderos valores de la vida. El coraje, el sacrificio, el amor y la sabiduría. Aparece como un espejo de lo más humano en nosotros, el deseo de trascender la muerte, de escapar del sufrimiento y la finitud. Pero, como en el mito hermético, quien intenta poseerla sin comprender su significado se pierde. El villano de la historia, Lord Voldemort, representa a aquel que desea la piedra solo para apoderarse del poder y la inmortalidad, sin entender que la verdadera piedra es aquella que lleva a la sabiduría interior. El sacrificio de Harry, que sin querer renuncia a la piedra para proteger a los demás, es la clave para entender la verdadera naturaleza del poder de la piedra. No está en la posesión, sino en la renuncia, en el desapego. En el fondo, la historia de la piedra filosofal en Harry Potter es una adaptación moderna del gran mito hermético, una adaptación que recuerda con claridad que la verdadera alquimia de la vida no está en acumular riquezas o poder, sino en integrar nuestros opuestos internos, alcanzar la autocomprensión y aprender a vivir con plena conciencia del momento presente. ¿Y qué significa en realidad
buscar la piedra filosofal en el contexto de la vida cotidiana. En un mundo cada vez más acelerado, donde buscamos poder, éxito y placer de maneras rápidas y superficiales, la piedra filosofal nos invita a una reflexión profunda sobre lo que realmente importa. Tal vez la piedra sea en realidad una representación simbólica del deseo humano de encontrar el sentido, la trascendencia y la conexión con algo más grande. En los laberintos modernos de la búsqueda de riqueza material, fama y estatus, olvidamos que la verdadera riqueza reside en la capacidad de percibir el mundo más allá de las apariencias, de desvelar las capas de significado ocultas en lo cotidiano. Como en la antigua alquimia, la piedra filosofal nos invita a ver más allá de la superficie, a entender que la verdadera transmutación no ocurre en el exterior, sino en el interior de cada uno de nosotros. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias limitantes, a soltar las cadenas del miedo y la ignorancia, a disolver el ego que nos impide vivir con plenitud. Así, la búsqueda de la piedra filosofal se convierte en un viaje interno donde cada experiencia, cada desafío, cada fracaso es una oportunidad para refinar nuestra conciencia y acercarnos a nuestra propia esencia. La piedra no está fuera de nosotros, como una reliquia perdida, sino dentro de nosotros, esperando ser revelada en el momento en que nos abrimos al autoconocimiento y la transformación. En este punto del viaje, tal vez se nos tiente a preguntar, ¿realmente existe la piedra filosofal o es solo una construcción simbólica, una metáfora intangible para algo que nunca podremos alcanzar? Lo que los antiguos alquimistas, los místicos, los filósofos y hasta los escritores modernos nos enseñaron es que la búsqueda en sí es el verdadero objetivo, porque al final de cuentas, la piedra filosofal no es un punto final que se alcance, sino un proceso continuo de transformación que nunca cesa. Es la constante evolución del alma humana, la constante reconciliación de los opuestos dentro de nosotros. Los antiguos alquimistas, al buscar la piedra, en realidad buscaban el oro de la autocomprensión, el oro que se encuentra cuando logramos mirar hacia adentro de nosotros mismos sin miedo ni distorsiones. Así como en el famoso tablero hermético, donde todo es una representación de algo más grande, la piedra es un reflejo de nuestro propio potencial divino, oculto por la ilusión de la separación. Aquellos que buscan la piedra filosofal no están solo buscando una manera de trascender la muerte o conquistar riquezas. En realidad, están buscando convertirse en quienes realmente son. Y es en este proceso, en la eterna búsqueda y el eterno cuestionamiento, donde reside la verdadera magia de la piedra. No ofrece respuestas fáciles, sino que por el contrario, nos invita a abrazar la complejidad de la vida, los misterios de la existencia y el poder transformador del autoconocimiento. Y así, como toda gran historia mítica, la búsqueda de la piedra filosofal nunca deja de fascinar, pero también nunca deja de ser un espejo de nuestro propio viaje. Es una alegoría eterna, reflejando no solo los sueños de los antiguos alquimistas, sino nuestros propios deseos más profundos de significado y trascendencia. Cada generación, el secreto de la piedra se revela de una nueva manera, adaptado a los tiempos, pero siempre manteniendo su esencia inmutable, la transformación interior. En los libros, en las películas, en las leyendas y en los tratados esotéricos aparece de diferentes formas, pero con un propósito común: recordarnos que la verdadera alquimia está en nuestro propio ser. Y así como el filósofo o el mago que la buscaba en lo profundo de las cavernas, nosotros también somos invitados a mirar dentro de nosotros mismos y reconocer que el oro que tanto anhelamos ya está allí, en nuestra capacidad de transformar la oscuridad en luz, de percibir lo divino en la materia, de integrar nuestros opuestos internos. En Harry Potter, la piedra filosofal es algo que se debe preservar, pero, al mismo tiempo, enseña que el mayor poder está en el sacrificio de nuestros propios deseos egoístas en favor de algo más grande. La verdadera magia de la piedra tal vez sea esa: entender que el poder no reside en el control del mundo exterior, sino en nuestra habilidad
habilidad para dominar nuestros propios miedos y limitaciones, de fusionar lo humano con lo divino y, cuando miramos al universo, podemos finalmente percibir que la piedra no es solo un objeto, es el símbolo de nuestro propio viaje de transformación, que comienza en el momento en que nos preguntamos, ¿quién soy yo realmente? Porque tal vez, a lo largo de esta búsqueda, descubramos que la verdadera piedra filosofal no está al final del viaje, sino en cada paso dado, en cada descubrimiento hecho sobre nosotros mismos. Y así, como todo buscador al final de un ciclo, ahora llevas en ti más de lo que llegaste. La piedra filosofal tal vez no tenga forma, pero tiene presencia y habita en aquel que se atreve a transformarse. Si este viaje resonó dentro de ti, deja un comentario y comparte lo que más te tocó en este viaje. Da like al video, suscríbete al canal y sigue con nosotros por otros ángulos del cuadrado, donde la filosofía encuentra lo invisible y transforma lo ordinario en misterio. Hasta el próximo sumergimiento.